Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. ...6:30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami. Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual es solo posible gracias a Radio Next, la voz de la libertad, y a la organización Libérenlos Ya, que luchan contra la libertad, por la libertad de nuestros presos y perseguidos políticos. Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.ustream.radionext.com, www.aycaracha.wordpress.com y por www.gruposairesven.wordpress.com. También nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad por Radio Next, a nuestro Twitter, @caminos_libertad, o a nuestro correo, caminosdelibertad@radionext.com. Participa con nosotros llamándonos a través de los siguientes números: desde Venezuela al 0212-210-5087, al 0212-210-5087, o al 1786-467-8213, al 1786-467-8213, o agréganos a tu cuenta de Skype mandándonos una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. En el Control Master se encuentra Paul Sphere, el locutor Guinness de Miami. En el control, en el manejo de los servidores, nuestro querido amigo Marcos P. En la ingeniería del sonido, nuestro hermano Piero Adraña. En la producción del programa, la doctora Blanca Briceño, Sorocay Macellini y Alejandra López. En la producción general de la radio, la señora Donatella Ungreda, y quien tiene el placer de hablarles hoy, 1 de agosto del año 2013, Silfredo Naveda. Bueno, bienvenidos una vez más a Caminos de Libertad por Radio Next, la voz de la libertad, que nos regala cada jueves este espacio para poder llegar a ustedes y discutir junto a ustedes la situación en la cual se encuentra nuestro amadísimo país y sobre todo conseguir caminos para poder salir de esa situación tan lamentable en la cual nos encontramos todos los venezolanos. Como todos los jueves, nos acompaña nuestra productora Blanca Briceño, y hoy nos acompañará desde el principio del programa la doctora María Teresa Arias. Ella siempre nos acompaña, pero nunca desde el principio del programa, porque sus múltiples ocupaciones no le permiten regularmente estar con nosotros desde el principio, pero hoy tenemos la fortuna de poder estar con ella
Ok, esté con nosotros desde el principio. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, Silfredo. ¿Cómo estás tú? Un saludo a todos los Radio Nex oyentes y, por supuesto, a ti y María Teresa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí eh, eh, feliz de estar hoy de nuevo con nuestros oyentes, llegándoles con nuestro mensaje, de nuestra propuesta de unión y sobre todo de rebelión contra estos regímenes que se están instalando en nuestros países de manera ilegal, sobre todo ilegal, y que han causado tanta miseria y tanto desastre en nuestros países, sobre todo en Venezuela. Buenas noches, doctora Arias, ¿cómo está usted? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, Qué muy bien. maravilla. Muy bien Ciertamente, y muy agradecido de que esté aquí con nosotros desde el principio del programa hoy. ciertamente muy contentos, igual que ustedes, en el sentido de que nuestro corazón late por nuestro país y los países que se están alineando a tan nefasto régimen y tan desilusionante situación, ciertamente. Lamentablemente es así, doctora, pero de los desilusionados o no, tenemos que seguir adelante porque ahora es que nuestra madre patria nos necesita. Y nos necesita de pie, nos necesita con confianza, con firmeza y con valentía, solamente, pero sobre todo con Dios de la mano, porque ahí está la clave para salir de la esclavitud que nos proponen estos idólatras y amantes de la esclavitud como son los comunistas. Como todos los jueves, hemos preparado un grupo de noticias que han ocurrido a lo largo de la semana y que con muchísimo gusto le hacemos llegar en cada programa. Y comenzamos en este momento. Aprobada en segunda discusión proyecto de ley que regula venta de vehículos. Observatorio de Prisiones advierte sobre hacinamiento crítico en los penales. Comercio requiere 400 millones de dólares semanales para operar sin contratiempos. Consignan firmas para exigir a la Asamblea Nacional nombramiento de comité de postulaciones a rectores del CNE. Otto Reich demanda a empresarios venezolanos por supuesta corrupción al hacer negocios ilegítimos con el régimen venezolano. Solicitan por cuarta vez medida humanitaria para Iván Simonovic. Detienen a funcionarios de CENIAT por cobrar por trámites gratuitos. Diferida para el próximo martes reunión entre desgobierno y representantes universitarios. José Guerra, el estatismo está llevando al país a la ruina. El balance que presentó la propia oposición oficial excluye lo más importante de este tiempo, el robo de las elecciones que ganamos nosotros los venezolanos convencidos de la democracia. Comercio, el monto de divisas subastado en el SICAD es insuficiente. Descubierto en el Canal de Panamá contrabando de aviones y material bélico cubano hacia Corea del Norte. Bolsas europeas cierran en alza. En Gaceta declaran en estado de emergencia la infraestructura vial del país por 90 días. BCB subastó 202.2 millones de dólares. Atracan a la hija del ministro de Interior y Justicia. Colombia es la tercera economía en crecimiento, según Santos. La corrupción se convierte en centro de la controversia política en Venezuela. El euro baja a 1.32 dólares en Frankfurt. Desmantelan el Estado de Derecho. Esas han sido las más importantes informaciones que en materia económica y política y social hemos conseguido durante la semana y que siempre nos preocupamos en hacérselas llegar porque sabemos que hay muchísima gente, muchísimos venezolanos que se encuentran en lugares remotos del mundo y que en muchísimas ocasiones no tienen acceso a estas informaciones y creemos un deber informarles. Bueno, Blanca, hoy hemos escogido como
como siempre, ¿no? Un número de temas importantes para discutirlo. Bastante alaraca está haciendo la prensa nacional y sobre todo la oposición venezolana con respecto a este asunto de la nacionalidad de Maduro. Entonces nosotros hemos querido no dedicarle un gran número de tiempo a este tema, pero queremos dar nuestra visión acerca de este asunto, porque en definitiva, aunque no deja de ser preocupante que una persona que no cumpla con los requisitos necesarios para optar por la presidencia de la República esté ocupándola, no es también no menos cierto que no es la principal preocupación de los venezolanos con respecto a la ilegalidad del sujeto al cual nos vamos a referir ahorita, que es por supuesto Nicolás Maduro. La oposición, apoyado en ¿cómo le digo? Un certificado de nacimiento presentado por el embajador Cochés, donde se describe claramente que el usurpador de Miraflores, el ilegítimo de Miraflores, es colombiano de nacimiento, ha traído como consecuencia que sea el tema político principal en los últimos días. Pero, en nuestra opinión, el hecho de que Maduro sea venezolano o no, me parece que en términos prácticos no representa una solución al problema que tenemos los venezolanos en cuanto a la ilegalidad de Maduro. Y me explico. En Venezuela habría que empezar a pensar, o habría que empezar a decir, ¿verdad?, que en Venezuela, en primer lugar, no hay una democracia. En Venezuela existe una dictadura. Por lo tanto, si en Venezuela existe una dictadura y no hay ningún tribunal que pueda corroborar o ratificar que Maduro es ilegítimo porque viola la Constitución, ¿qué sentido tiene hacer bulla acerca de un tema que sabemos que al final del día no nos va a llevar a ningún sitio? No sé si me explico, Blanca. Bueno, sí, Fredo, gracias por poner el tema sobre la mesa. En realidad es una extraña alaraca. Te lo digo en ese modo y con extremada sinceridad, claridad y realidad y verdad, porque era un documento que tenía que seguramente ser presentado en el momento mismo en que el fulano viene irritamente postulado para la candidatura a la presidencia. Venezuela, hay una frase muy dura de Asdrúbal Aguiar que dice que Venezuela dejó de ser república el 10 de enero de 2013 por cuanto desde ese mismo momento no se ha cumplido ninguna condición de la Constitución. Es más, podemos decir que lo que ellos están ocultando detrás de esta alaraca los unos y extraña alaraca los otros es precisamente la realidad. No han pronunciado la palabra necesaria, que sería desconstitucionalización del país. Si ellos estuvieran utilizando firmemente esa palabra, probablemente pues el actual régimen se encontraría en la necesidad de poder entender cómo inicia a cumplir con alguna de las normas. Sin embargo, ellos vienen ya desde hace mucho tiempo prácticamente que desvirtuando todos los elementos de la Constitución. Eso es un acto propio de una dictadura y sinceramente parece increíble que no haya salido alguna persona
a buscar esa famosa partida de nacimiento en la alcaldía allí detrás de la placita de las Tres Gracias, porque él dice que nació ahí cerquita de la iglesia de San Pedro. Ahora, no puedo poner en duda que el documento de Cochet sea verídico. Ese documento probablemente que tiene el embajador de la Blanca, conciencia. tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Okay. Bienvenido a Camino de Libertad, estás al aire. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con Silfredo Naveda de Caminos de Libertad. Oye, no, es que me vino este teléfono a mi número. Ok, disculpe. Bueno, ajá, sí, Blanca. Bueno. Entonces, digamos que ha pasado ya mucho tiempo. En estos días salió un artículo sumamente interesante. Lamento no tener en este momento a la mano la referencia exacta, pero en el Universal salió, y es un análisis de por qué todas las razones que justifican que la jurisprudencia pueda dictaminar la no nacionalidad venezolana de este individuo, por una parte. Por la otra, sinceramente, estaba diciendo cuando llegó la llamada que el embajador de la dignidad, el embajador Willy Cochet, seguramente tiene no solamente pruebas fehacientes, sino que absolutamente todos los elementos que certifican una partida de nacimiento, es decir, la notaría con el timbre, con tal, de hecho ellos tienen la foto escaneada de la partida, se ve que ellos tienen módulos preparados para erogarla, a diferencia de nosotros que está escrita en modo continuado en un papel sellado. Ahora, déjame decirte que ha pasado el tiempo suficiente como para que puedan falsificar con falsificadores nacionales o extranjeros, de mafias o no, expertos en esa materia, un documento que pudiera eventualmente aparecer. Probablemente no aparezca en cuanto la intención es seguirse burlando del pueblo venezolano, que pisotear la constitución del país significa verdaderamente, tomar ese país como trapo para limpiar el piso, para decirlo por la ciencia científica. En realidad, la parte más grave de todo esto es justamente que no salieron el mismo día, el 10 de enero, a ir a buscar una partida de nacimiento de un individuo que está allí por no se sabe qué cosa, porque las palabras del insepulto fueron: cumplan con la Constitución tal. Voten por el tal, hubiese podido ser, voten en las primarias, escójanlo como candidato, etcétera. No fue una orden de que es mi sustituto. Sin embargo, estos periodos en que dilatan los tiempos para que se pueda decir que alguien murió, que aún nosotros no sabemos, porque no hay una boleta de defunción, una partida de defunción no existe, son artimañas viejísimas, porque en verdad que no tienen creatividad, lo decimos siempre. Fíjate tú que así hizo Stalin con el cuerpo de Lenin. Lenin murió y él mantuvo ese cadáver y nadie podía ver, y estaba enfermo y nadie podía visitarlo, hasta que cuadró todas las cosas. Espérate un segundo, María Teresa, ¿estás allí? María Teresa, ¿estás o no? ¿Estás allí? Hay un sonido aquí que se mete aquí, creo que del audio de María Teresa, pero yo creo que ya no me escucha. Mari, ¿me escucha? No los oigo, está escribiendo aquí. Sí, hay un problema ahí con María Teresa, vamos a esperar que ella resuelva eso allí, ¿verdad? Para poderlo...
Bueno, entonces, Bueno, entonces decía eso, ¿no? Que es una estrategia total que no sabemos ni qué enfermedad tuvo, ni si realmente está muerto. Nadie lo sabe. no, pero el asunto, mira, el asunto principal acá es que aquí hay temas con respecto a Maduro mucho más graves que el hecho de que sea colombiano o no, ¿verdad? Aunque no deja de ser grave el hecho en sí, pero la oposición venezolana desde hace bastante tiempo ha tenido material suficiente para legítimamente haber desconocido a ese régimen y no lo ha hecho, ¿verdad? Ha dicho que el régimen es ilegítimo, pero ha acudido a las instancias públicas, ¿verdad? Del Estado venezolano que están secuestradas por este régimen, que de alguna manera esas acciones han legitimado a ese régimen. Por ejemplo, sí, a ver, el simple hecho de haber participado en unas elecciones con un CNE en franco, en franca desventaja y vendido a el partido de gobierno o el partido del régimen, ¿verdad? Con todas las violaciones posibles a la Constitución y a las leyes electorales. Sin embargo, nosotros fuimos y participamos en esas elecciones con la promesa de que íbamos a hacer respetar la voluntad del pueblo. El día de las elecciones, el CNE, una vez más, nos mamó gallo y nos dijo que habíamos perdido las elecciones por una minguita, pero la perdimos. Inmediatamente Capriles salió en una rueda de prensa diciendo que él no reconocía ese triunfo. Y nosotros vimos con buenos ojos esa acción. Hasta ahí llegó el asunto, porque el resto, ya ustedes se saben toda la impugnación, luego la impugnación ante el TCJ, que todavía estamos esperando y esperaremos per seculum seculorum que se pronuncie, y seguramente cuando lo hagan ya sabremos cuál es va a ser el dictamen. Mientras tanto, el país se cae a pedazos. 468 muertos solamente en Caracas, muertes violentas en Caracas en el mes de junio, solo en Caracas, ¿verdad? El país ha sufrido 3 devaluaciones en 4 meses, la inflación más alta del mundo tenemos en Venezuela, ¿verdad? Problemas de toda índole, escasez de productos súper básicos en Venezuela, escasez de medicina, etcétera, 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 y para ustedes contar. Seguimos regalando nuestro patrimonio a otros países. Y lo más grave aún es que el ilegítimo, el que usurpa la presidencia de la República en Venezuela, ha afirmado algo que es mucho más grave que el hecho de que haya nacido en Colombia o no. Por ejemplo, en esta conmemoración de la ridiculez esta de la batalla de... Ya te voy a decir cómo se llama la batalla esa. El asalto al Moncada. No. Es una batalla en Venezuela. Te estoy cargando aquí la noticia, pero tú no quieres cargar. Parece que nos quiere sabotear el día, pero bueno. ¿De qué será? Las que serán en medio. No. Ya te voy a decir. Es que pasa que esto no carga. Bueno, él hizo en este acto, ¿verdad? Reciente. Sí, eso fue ayer. Ayer. Ayer hizo estas afirmaciones lamentables el usurpador, y ya te voy a decir exactamente cuáles fueron esas. Aquí está. En el acto fue conmemoración de la batalla de Taguanes, ¿verdad? El ilegítimo afirmó: aquí no mandan los venezolanos, las decisiones las tomamos en Cuba, les guste o no les guste a la oposición. Esto es un claro, en primer lugar, más violación que la Constitución, que esto no hay. Porque un acto de traición a la patria de este tamaño en cualquier sitio del mundo hubiese provocado que, si hubiese verdaderamente una intención firme y honesta de salir de ese régimen, ahí teníamos la razón más grande y contundente para poder desconocer un régimen que, a pesar del desastre, además del desastre que representa, es claramente vende patria y traidor a la patria. Blanca.
Bueno, yo, digamos, mi posición personal es que todos esos actos son igualmente graves. Son igualmente graves porque donde se viola la Constitución y donde se viola la legalidad, hay masacre de pueblo, y eso lo hemos dicho, y Venezuela es justamente una demostración patética de este lema parneliano. Tristísimo. Nosotros ya llevamos justamente esos 468, acercarán siempre más la cifra a los 250.000 vidas que hemos pagado en manos de un terrorismo de Estado, como lo hemos siempre denunciado desde acá. Ahora, esa declaración que tú me hablas, le voy a dar, voy a enriquecer tu interpretación con la siguiente. Ya dijimos hace tiempo en este programa por Caminos de Libertad, lanzamos la hipótesis que no se trataba, que hablar de invasión no era la palabra justa, no era una palabra que nos pueda llevar hacia una verdad sobre Venezuela, porque la realidad es que lo que existe realmente es una integración. En estos momentos, y con esa declaración, este extranjero, nombrado a dedo en un poder que no es monarquía, pero si está integrado, entonces podemos considerarla una colonia, un país que muere de hambre, pero que establece políticas internacionales en el mundo para extender la miseria, la muerte, la necrofilia y el utilizo de niños como parte de ejércitos. Esto sí quizás nos acerca a una realidad. Entonces, este señor está nombrado a dedo por los verdaderos colonizadores. Encima de eso, como creo que conocerás muy bien esa frase que gira mucho en las redes sociales, de que dice Venezuela es el único país que paga para ser colonizado. Ahora, que él en esa frase encima diga, le guste o no a la oposición, allí hay una doble consideración desde mi punto de vista. Por una parte, él considera que los habitantes de ese territorio, menos lo que él llama la oposición, están todos ya sujetos y sometidos a los designios de ser una colonia, una provincia más, o no sabemos cómo es que van a declarar esa integración, todavía no lo sabemos. Por una parte. Por la otra, le guste o no le guste a la oposición, en esa frase va justamente el desprecio hacia esa parte, esa minoría política del país, que justamente por ser una pseudo oposición oficialista no encuentra modo de poder verdaderamente vivir, sentir, realizar lo que se llama en términos políticos una vocación mayoritaria. Porque también lo dijimos, Wilfredo, en algún momento, que en realidad ellos no pueden en ningún momento tener un verdadero interés de ganar las elecciones, porque eso les quitaría cuotas de poder y permitiría a muchos nuevos líderes que probablemente quieran realmente hacer una óptima función y recuperar el país, ellos perderían esas cuotas de poder o tendrían que develarse demasiado. Indiscutiblemente que el tanto de fraude fue una ficción, porque ya no podían anunciar por la segunda vez, antes de que se terminaran de contar los votos en el exterior, que habían perdido. Personalmente, y creo que lo dijimos en un momento y lo escribimos en un manifiesto que se puede encontrar en el blog www.dialogosdemocráticos.org,
grupoairesben.wordpress.com, estas posiciones nuestras que son resistencia propositiva no violenta y que verdaderamente está buscando con denuedo, con sinceridad y sobre todo con Dios los caminos hacia la libertad de Venezuela. Wilfredo. Mira, en definitiva, Blanca, el asunto acá es que, más allá de todo lo que has dicho, que es totalmente cierto, ¿verdad? La afirmación de Maduro es tan grave, no solo por el hecho de que afirma abiertamente y groseramente que ya en Venezuela no mandan los venezolanos. Espérate un momento que tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla en este instante, ojalá no sea alguien equivocado otra vez. Buenas noches, bienvenido a Camino de Libertad. Estás al aire. Buenas noches, aquí la amiga María González de Los Teques, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, señora González? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está, señora González? Estoy viendo que están hablando de Maduro, pero yo quisiera hacer un inciso en esto, porque realmente hoy vi una noticia que me pareció importante resaltar, en el sentido de que Leocenis García fue detenido el 30 de julio por haber denunciado que los perfiles de los chavistas multimillonarios que tenemos ahora, llámese Miguel Antonio con estos apellidos criollitos, Maguad, que tiene 2.000 millones de dólares, Diosdado Cabello Rondón, que tiene 3.500 millones de dólares, Mahed Khalid Mahsud, que tiene 400 millones de dólares, Alejandro José Andrade Cedeño, que tiene 500 millones de dólares, Pedro Torres Filiberto, 700 millones de dólares, Leonardo González de Llán, 1.000 millones de dólares, y nació en la de 66, gente joven más o menos. Eudo Enrique Carrullo Peroso, 500 millones de dólares, Baldó Sansón, 600 millones de dólares, Samac José López Bello, 1.000 millones de dólares, Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, 2.000 millones de dólares, y Rafael Ramírez tiene una mención especial con video y todo, tiene 3 millones de dólares en un solo añito. Entonces, hablamos de que tenemos un presidente colombiano, que estamos controlados por los Castro desde Cuba, o sea, una isla pequeñita que tiene controlado este enorme país. Cantidad de venezolanos que dicen, eso no nos va a pasar a nosotros no somos Cuba. Y bueno, ahora las fortunas de esta gente y la miseria por la que estamos pasando los venezolanos, que no conseguimos nada de lo que queremos comprar en el mercado. Seguimos en la lucha y feliz noche. Muchísimas gracias, señora González, por esa importante información que nos estaba dando. Bueno, mira, Blanca, con respecto a lo que dice la señora González, para allá vamos. O sea, el asunto es que detrás de todo este desastre, ¿verdad? Y de toda esta ilegalidad, ¿verdad? Y decía yo que lo más grave de todo esto es la afirmación de que aquí nos mandan los venezolanos. O sea, nosotros tenemos una persona que está usurpando el poder en Miraflores, ¿verdad? Que tiene instalada en Venezuela la continuación de una dictadura continuada, empezada por el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, que cobardemente, ¿verdad?, se bajó los pantalones y le entregó el país a esos asesinos de los hermanos Castro, ¿verdad? Y que nos dice en nuestra cara que él es un lacayo, ¿verdad?, un plebeyo de los Castro. O sea que aquí en Venezuela el gobierno que está mandando es el gobierno de los Castro. O sea, ya lo dijo, ya está, eso ya está declarado. Ahora, ¿dónde está la oposición, verdad, tomando esa bandera, verdad? Que esa sí es importante, porque a mí, y no es que no sea importante que Maduro haya nacido en Colombia o no, porque es grave, claro que es grave. Pero ¿dónde está la gravedad? ¿Dónde está? ¿Es más grave o menos grave que Maduro esté usurpando el poder en Venezuela porque perdió esas elecciones? ¿Es menos grave
que Maduro esté regalándole a nuestros recursos a todos esos países. Es menos grave que haya declarado una guerra contra la corrupción y esta lista que acaba de decir la señora González, donde por encimita aquí en las cuenticas que medio saqué, hay más de 20.000 billones de dólares en manos de funcionarios de este régimen criminal, criminógeno y corrupto, que lo único que ha servido es para robarse el erario público, ¿verdad? Y sumir a Venezuela en una crisis económica y social de envergadura inimaginables e sin precedentes en la historia republicana de Venezuela. Y nuestra oposición venezolana, representada en la MUD y de mano de Enrique Capriles Radosky, que fue el candidato al cual los venezolanos, la mayoría de los venezolanos que se oponen a este régimen, le dieron su confianza para que defendiera el voto de los venezolanos para salir de ese régimen, esté todavía, ¿verdad?, jugando al gato y al ratón y mamándole gallo a todo el mundo, hablando de temas que, por no ser importantes, no son vitales ni trascendentes en el futuro de la libertad de Venezuela. Blanca. Bueno, él es una persona que acaba de declarar para medio defender al Mardo, decir que el presidente de la Asamblea Nacional había pisoteado la Constitución. Nosotros estamos realmente hablando de una flagrante violación de todas las líneas de la Constitución, una situación irrita en modo absoluto y la transforma en pisoteada. No ha pronunciado la palabra desconfianza. Blanca, tenemos una llamada telefónica, vamos a contestarla en este instante. Un segundo, ya la estamos contestando. Buenas noches, bienvenido a Caminos de Libertad, estás al aire. Buenas noches, buenas noches. Doctor Arias, ¿cómo está usted? Bueno, tuvimos un problema con el Skype, no sé qué pasó, pero bueno, aquí ya ustedes se resolvió el asunto. Sí, lo tenemos. Mira, hágame un favor, bájale el volumen a la radio para que el delay la deje, no la confunda, ni nos confunda a nosotros. Ahora sí. Ajá. Déjame ver, es que me fui del lugar más bien. Allá va. Mira, es que está tan interesante lo que están diciendo, que obviamente no pude contenerme de llamar, en términos de que sí es bien importante que ese señor es colombiano. Ahora tiene ese nombre. Y hay que decirlo muchas veces, porque dentro de los procesos de la comunidad internacional, ese tipo de situaciones debería ser más respetado. Por eso es que Cochés nos hace ese gran favor de exponer abiertamente que esa, ¿cómo te digo? Partida de nacimiento. Se le fue la voz. Doctora, ¿está allí? No. Creo que se le cayó la llamada. Vamos a ver si vuelve a llamar. Y Bueno, continuamos justamente en esta situación que implica muerte de un pueblo. Hemos hablado de un genocidio físico, moral, cultural y espiritual, y con esta violación flagrante de la Constitución, Venezuela ese desgobierno en estos momentos se encuentra en flagrancia criminal desde un punto de vista técnico. Lamentablemente no tenemos organismos internacionales porque se han hecho verdaderamente los sordos, visto que no quieren el 18º conflicto, no tienen 17 y el 18º no lo necesitan para haber ya exigido una situación de regularización
de las credenciales en todas las partes en donde se necesita esa credencial. Así que todo es gravísimo, Wilfredo, sí, pero nada es más grave de una madre que pierde a su hijo, sí, un buen padre que pierde a su hijo. Claro. Y más grave que eso, por encima de todo eso, es esa consideración de que para ellos, por supuesto, el materialismo desenfrenado, que busca solo apagar sus propios deseos, satisfacer los sentidos, y Dios no aparece en todo eso. Ok, Blanca, permíteme que te lleve un poquito más hacia atrás y no es que lo que hayas dicho no es súper importante, pero ve bien. Lo que la doctora Arias nos estaba diciendo, ¿verdad?, acerca de la comunidad internacional es sumamente importante. Vamos a atender esta llamada un segundo, que debe ser la doctora de nuevo. Buenas noches, estás al aire. Bienvenido a Caminos de Libertad. Buenas noches. Creo que logré de nuevo la llamada. Ok. Doctora, nos decía usted que la situación de la ilegalidad de Maduro con respecto a su nacionalidad era importante. Ahí quedó usted. Sí, es muy importante porque ese sí es un elemento que respeta a la comunidad internacional en términos de que es acordado internacionalmente por los países que se rijan por esos elementos en donde si ningún presidente en el mundo entero puede ser de otra nacionalidad que de la nacionalidad que representa y que es su país. Es interesante que Cochés muy valientemente la expone la certificación de su nacimiento, porque ahora pues personas como ustedes, como nosotros, venezolanos, que luchamos por nuestro país, lo exponemos para que nos escuchen cuánto grande es la irrelevancia que tiene para ellos nuestra Constitución, nuestras instituciones legales, y por eso es que es bien importante, porque entonces la comunidad internacional, si bien la doctora tiene razón de que nos dan las espaldas, de que se quieren evitar los conflictos, están observando de todas maneras, porque Venezuela está exportando ese régimen totalitario. Eso no es ninguna dictadura, sino un régimen comunista que termina la conciencia, que no permite que las personas piensen, como decía yo en estos días a alguien, un lavado de cerebro al lumpen, y la oposición pues de la vista gorda con lo que está pasando, para entonces no tener referencia de conciencia de lo que en el país está pasando. Doctora, así que más bien aprovecho. Doctora, sí, no se me vaya, un segundito. Le voy a hacer dos preguntas. La primera. A pesar de que el embajador Cochés dijo y nos enseñó esta partida de nacimiento, ya la Oficina de Naturalización de Colombia y el DAS y el presidente Santos dijeron que esa partida de nacimiento presentada por Cochés era falsa, ¿no? Eso lamentablemente tira por el piso la veracidad de esa información, porque el país de origen de esa partida de nacimiento lo está negando. Eso automáticamente desbarata cualquier diligencia o gestión que se pueda hacer a nivel internacional, porque obviamente usted, como bien sabe, los países de la comunidad internacional, los organismos multilaterales, se rigen por normas éticas y son serias, pues no es una mamadera de gallo, ¿verdad? Habría que, me imagino yo, que Colombia admitiera que esa partida de nacimiento, en primer lugar, fuese legítima para ellos poder, para que pudiésemos accionar esos mecanismos internacionales. ¿Estoy en lo cierto o no? Estás en lo cierto, porque ciertamente al gobierno colombiano, en la cabeza de su presidente, que es la máxima autoridad, no reconoce el documento, pues ciertamente ya pues le quita toda la posibilidad a cualquiera que pudiera reclamar esa situación. Como quiera, nosotros sí sabemos que él es colombiano. Okay, y la lamentablemente tendremos que seguir en una posición de denuncia, como es el programa. Claro, por supuesto. Pero la segunda pregunta es,
Si nosotros estamos viviendo una dictadura comunista en Venezuela, ¿verdad? Un régimen comunista instalado en Venezuela que claramente ha probado y recomprobado que tiene a su pie a todas las instituciones que tiene una democracia, ¿verdad? Las instituciones venezolanas no existen, están al servicio de ese régimen criminal, ¿verdad? Y mi pregunta no es una descalificación hacia el hecho súper relevante de que Maduro es colombiano, de que es extranjero y no podría por esa razón y por muchísimas otras ser venezolano. Le pregunto yo, las declaraciones de Maduro en cuanto y en tanto ha dicho que en Venezuela no mandan los venezolanos, sino que todas las decisiones se toman en Cuba, les guste o no les guste la oposición, ¿son más graves o no son más graves que eso? Es gravísimo. La verdad es que la irreverencia que tiene ese señor colombiano es tremenda contra nuestra capacidad de pensamiento, nuevamente te digo. Es increíble que él pueda decirnos a nosotros semejante cosa y que las instituciones nuestras no reaccionen. Quiero decir la oposición, porque obviamente en Venezuela todavía patalea un poco, pero no se oye, no se escucha, no se sabe lo que tiene que decir. Pero sí te puedo dar un aliento de vida, que es que hay grupos de venezolanos que más bien nos llamamos venezolanos como gentilicio, sociedad civil y cívica organizada, que está trabajando profundamente por el rescate del país. Porque cada vez que todas estas cosas suceden, que un presidente de otro país irrespeta el colectivo nuestro y dice y niega que esa certificado tenga alguna veracidad, y realmente gracias por la pregunta, porque cuando un presidente de un país niega un contrato internacional o una palabra dicha o alguna expresión que no está de acuerdo, se desbarata porque él es la autoridad máxima sobre el tema, por ser el presidente de ese país. Así que ciertamente es impresionante que un país como Colombia, que ha vivido de nosotros y que supuestamente somos hermanos, inclusive nosotros le dimos en una época con el M-19 la paz que tienen, ¿verdad?, con nuestros generales venezolanos, ellos ahora tengan esa barbaridad. Eso es histórico, y tiene su propio precio. Y por el otro lado, la otra pregunta es que ciertamente quizás en este momento no se ve claramente, pero la radio nuestra, Radio Next, nuestro programa, y como vuelvo y te repito, la sociedad civil y cívica organizada, estamos buscando la salida y la vamos a encontrar porque Dios está con nosotros y lo creemos. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra llamada aquí que la vamos a aceptar. No, se cayó. Bueno. Estoy pendiente con el programa, no se preocupen que estoy escuchando. Muchísimas no hay problema, gracias, doctora. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Adelante. Bye bye. Blanca, disculpa. Bueno, Santos descalifica y eso era de esperar que iba a suceder. Sin embargo, pienso... Blanca, disculpa, pero tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada y vamos a atenderla en este instante. Buenas noches, bienvenido a Camino de Libertad, estás al aire. Buenas noches, Cristina Duarte por aquí. Miren, yo estoy escuchando interesante eso que ustedes, la discusión que tienen sobre Maduro. Por cierto, en el día de ayer salió publicado una cantidad de causales que podrían indicar que Maduro no es colombiano. Y entre ellas está que, por ejemplo, Bielma Mora dijo que Nicolás Maduro había nacido en el Palotale del estado Táchira. Elías Agua, por su parte, dijo, no, Maduro nació en el Valle, aquí en Caracas. Y Maduro, a su vez, dijo que él había nacido en los Chaguaramos, en Valle Abajo, que lo habían bautizado en la iglesia San Pedro, que lo había bautizado un cura italiano de nombre Louro, pero jamás dijo en qué clínica nació, dónde está su partida de bautismo, ni los nombres de sus padrinos, ni nada de eso. Por otra parte, él mismo en la revista Semana se autodefinió como perro colombiano. La verdad que no tengo la fecha en que salió, pero está eso en la revista Semana.
y y hay un silencio absoluto tanto de la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, el CNE, el SAINE. Colombia, Santos tampoco dice si es, no es. No, dijo que no era. Él dijo que no es colombiano, ya lo dijo. Él y el organismo de naturalización colombiano dijeron que ese documento es falso. Ellos negaron la nacionalidad colombiana de Maduro. Nicolás Maduro se define a sí mismo en un discurso como perro colombiano. Entonces, ahorita el trapo rojo es Nicolás Maduro colombiano y magnicidio de Nicolás Maduro. Ok, vea bien. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el sábado tenemos una marcha contra la corrupción, lamentablemente dividida, una de la oposición y otra del oficialismo, con un mismo fin, cuando debía haber podido ser una sola marcha. Pero el 24, marquemos, pues, contra la corrupción. Feliz noche. Claro, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Blanca, ¿estás allí? Estoy aquí. Ok, mira, el punto es este, bien. Ahorita la señora que llamó, que no recuerdo su nombre, y disculpe que no note el nombre, de usted, de pronto tú, Blanca, lo recuerda, bueno. No. Bueno, no, Ortiz creo que era, algo así. Ella dijo, ¿verdad?, que es un trapo rojo. Es que precisamente, Blanca, ese es el punto. El punto es que es un trapo rojo que intenta, a todas luces, tapar el desastre que en 4 meses ha significado, ¿verdad?, la usurpación de un presidente que a todas luces lo único que ha mostrado es una gran incapacidad, ¿verdad? La falta de educación es obvia, y que a cada instante, en cada espacio que utiliza, no pierde la oportunidad para quedar en ridículo y dejarnos en ridículo a todos los venezolanos. La oposición venezolana, ¿qué debería estar haciendo en este instante? En este instante, la oposición venezolana debería estar organizando, ¿verdad?, en mi opinión personal, como venezolano, nacido en Venezuela, ¿verdad?, que yo sí tengo partida de nacimiento y la puedo mostrar el día que sea, y eso me da el derecho de opinar acerca de lo que pasa en Venezuela. Debería estar organizando, ¿verdad?, el desconocimiento de ese régimen que ya a este punto no debería estar ya instalado en Venezuela, sobre todo con esas declaraciones de Maduro que a todas luces muestra el entreguismo cobarde, ¿verdad?, e infame que supone un presidente de un país diciendo que el soberano, el cual le debe su mandato, no tiene ni voz ni voto en las decisiones de ese país, sino que nosotros recibimos órdenes de Cuba. Esa debería ser hoy el tema más importante en todos los periódicos de Venezuela, y deberían estarse haciendo todas las marchas posibles, ¿verdad?, protestando enérgicamente ante esa afrenta que significa la entrega de nuestro país de forma oficial, porque de boca de quien usurpa el poder lo ha declarado. Vamos a atender esta otra llamada. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Está al aire? Buenas noches, les habla Ricardo de Puerto Rico. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Yo quería, Ricardo. Alfredo, ese comentario que estás diciendo sobre Cuba, que ellos mandan en Cuba. Mira, yo no recuerdo cuando fue el muro de Berlín. Yo era muy pequeño todavía. Y yo nunca lo había entendido bien. O sea, ¿cómo es posible que había un país que coordinaba una serie de satélites de países alrededor? Y yo creo que ahora lo estoy entendiendo, de cómo es posible que haya esa simbiosis y esa unión que parecían un solo país o muchos países unidos en uno solo, y cómo el comunismo los unió. Y yo creo que ahora es que yo lo entiendo, y les quería comentar eso. Claro, Ricardo, la diferencia que hay en eso que estás diciendo, que es bien cierto y bien notable, ¿verdad?, es que el bloque soviético, el bloque comunista de Europa, la Europa oriental, se formó a un acuerdo,
¿verdad?, posguerra, donde los Estados Unidos y Rusia, como aliados en contra del nazismo, se repartieron, en palabras más, en palabras menos, se repartieron Europa en dos mitades, en una comunista y en la otra capitalista. Pero obviamente lo que tú estás diciendo es totalmente transportable a la situación que vivimos en Venezuela hoy. Bueno, Ricardo creo que se fue. Realmente voy a retomar lo de, yo prefiero decir una cortina de humo. Eso lo dijimos cuando empezamos el programa, que era un tema de distracción, sin embargo tenía todo el peso que tiene. Esta última declaración también va a tener esa finalidad y probablemente sea la que está tapando la noticia de la integración o cómo van a presentar eso. A todas estas, ¿de dónde puede venir toda esa situación tan corrompida? Porque no sé a qué hora salió esa noticia. Ya deberíamos estar inundados y haber interrumpido las radios que tienen los venezolanos para dar declaraciones en una cadena. Ya eso no sucedió y lo hacen es con retardo. Por lo tanto, quiere decir que si sale es porque hubo la negociación y el retardo es el símbolo más plateal de esa situación, porque, como dijimos en un momento, Dios no anda por allí, pero vamos a decir en un modo más laico, el problema de la ética en Venezuela. Cuando decimos que hubo un genocidio físico, moral, cultural y espiritual, estamos hablando justamente de esa situación que le hemos dado el nombre, Cifredo, de mutación antropológica, donde a estos señores no les interesa ni el país, ni sus muertos, ni cómo el país se está descarcajando, sino un puesto, una cifra, una negociación de cantidades de dinero, porque eso lo vamos a descubrir si es que no se sabe ya, así como fue para las primarias, que hubo una negociación, que hubo que pagar al CNE para que gestionara digamos, los resultados de las primarias en una situación absurda de dejar manejar elecciones internas propias por un organismo fraudulento. Bueno, el tema y el problema de la ética, que implica además que el país no solamente vive en una flagrante condición de criminalidad y es un desgobierno criminógeno, sino que tampoco genera confianza, no tiene credibilidad a nivel internacional. Sin embargo, tiene sus aliados todos que están, vamos a decirlo realmente, armados hasta los dientes. Y esa es la realidad, porque fíjate que la noticia que leímos del contrabando, actividad de toda la vida de los Castro, de armas y aviones con los tanques llenos de gasolina para Corea del Norte. Mira, Blanca, el problema ético en Venezuela, lamentablemente la política es un arte que está basado en principios, y uno de esos principios fundamentales tiene que ser la ética, la moral y la ética. No es ético para nada, ¿verdad?, pasar por debajo de la mesa una situación como la que acabamos de describir hace algunos momentos. Las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, son tan importantes como lo son, ¿verdad?, los 250.000 muertos que han habido en Venezuela.
El problema está en que en Venezuela, lamentablemente, estamos en un estado dictatorial donde las instituciones y la democracia están desaparecidas desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos en un camino electoral, ¿verdad? Prometiéndole a la gente que esa es la salida a una situación como esta que tenemos en Venezuela, que vuelvo a decir, no tiene precedentes en la historia republicana de Venezuela. Y digo, no tiene precedentes porque los regímenes, ¿verdad?, de Gómez y de Pérez Jiménez suponían, por supuesto, una dictadura. Eran una dictadura férrea, antidemocrática, todo lo que tú quieras, pero jamás sometidas a ninguna potencia extranjera. Nosotros estamos en una situación no solamente de falta de democracia o de ausencia absoluta de democracia, pero además de todo, estamos entregados, ¿verdad?, como colonizados por una isla, ¿verdad?, gobernada por dos individuos que han llenado de muerte, de miseria, de hambre, de ignorancia y de oscurantismo a una isla por alrededor de 60 años. Son 60 años, señores, 60 años. Acaban de celebrar el 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Entonces, estamos frente a una situación que no tiene precedentes y, por supuesto, histórica en cuanto a nuestra historia republicana en Venezuela. Nosotros, por otro lado, vemos que todas estas cosas suceden, ¿verdad? Son notorias, son públicas, y lamentablemente, revisando, antes de comenzar este programa, revisé toda la prensa nacional, toda. Revisé todos los periódicos en Venezuela y no hay un solo periódico que tengan presencia en la web que reseñen estas declaraciones. Entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros? O sea, ¿qué posición ética puede tener, en primer lugar, las instituciones de opositoras venezolanas y la prensa, que su deber, obviamente, es informar en un país donde ocurren estas cosas y algo que obviamente traspasa y sobrepasa los cánones de las éticas, no es reseñado de ninguna forma, Blanca. Bueno, digamos que en un país donde están conculcados no solamente todos los derechos, la vida misma, hay 15 millones de armas, un terrorismo de Estado, el régimen se basa sobre las tres factores socioentrópicos: odio, mentira, miedo, y el aliado esencial, que es la pseudo-oposición colaboracionista. Realmente no se merecen el nombre de oposición como tal, tienen que tener un adjetivo, por cuanto ellos no han podido cumplir con ninguno de los compromisos que el pueblo venezolano les atribuyó, les dio la confianza. Sería interesante saber, así como está esa lista de lo que tienen en bancos, los gestos, saber cuánto ganan los aquellos, porque verdaderamente viajes, esto, lo otro, cantidades de cosas que uno dice de dónde y cómo, porque todas esas negociaciones que hacen de noche por ser socios, y por eso es que hablamos de régimen partitocrático, antidemocrático, todas esas negociaciones que hacen de noche, de día, entonces no es anticonstitucional, sino pisoteado. No es o sea, una evasión de que indiscutiblemente, Cifredo, esa declaración es gravísima. Ahora, esa declaración sería muy significativa y debería poder sacar a la gente a exigir la destitución total de ese individuo si hubiese verdaderamente
un mecanismo de escuchar la voz del pueblo, la voz de los demócratas, la voz de la gente. Pero fíjate, tú estabas hablaste de Juan Vicente Gómez y después hablaste de Pérez Jiménez. Ahora, ¿qué sucedió en ambos casos? Digamos, bueno, Gómez murió, ¿y qué hizo López Contreras? En un momento dado, él toma las riendas, da una amnistía a los presos políticos, genera concertación y diálogo y arranca con un proceso democrático, y es un militar. Y es bien curioso, en Venezuela el general Medina fue un gran demócrata, López Contreras inicia un proceso de democratización, y después el contraalmirante Wolfgang Larrazábal con la situación de la Junta Patriótica y el 23 de enero. Ahora, estas dictaduras, como bien dijiste, no tenían un poder extranjero a las cuales ellos fueran subordinados. Ellos no estaban ni sometidos ni subordinados como está la situación de ahora. Pero ¿sabes qué? Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Ellos no tenían ni un candidato eterno a la presidencia, ¿no? Porque para eso está la paradoja de Zenón. O sea, cuando las personas conocen la historia de la liebre y la tortuga, ahí se entiende que por mucho que se acerque, llega un momento en que no le va a ganar, porque simple y llanamente es una circunstancia de los números reales del continuo. Hay un límite y la situación converge a un límite, y ese es el concepto. Cuando X tiende al infinito, entonces la función tiene un valor preciso. Pero tú puedes empezar a sacar el 53% de los votos, después sacas 53,9%, después 54%, después sacas 60%, después estás en 75%, y siempre estás perdiendo, porque la ley electoral, por esto, por lo otro, todos los circuitos como los organizan, para muestra un botón en esa Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué no había? No había un eterno candidato, no había el don Fulgencio, con el perdón de don Fulgencio, a la candidatura, y tampoco había una MUD, Silfredo, porque en el momento en que Acción Democrática, COPEI, URD tuvieron que enfrentar la situación de Pérez Jiménez y por supuesto el ejército, ¿qué sucedió? Ellos tenían que rivalizar entre ellos en buena lid como demócratas, ganarse. Cuando el pueblo salió, ellos tuvieron cada quien en su corriente política una dirección. Después fue que vino el pacto de punto fijo, pero en estos momentos, eso que tú sientes que te hierve la sangre, como me hierve a mí, ante una ignominia de ese tamaño, una vejación a nuestra tierra, desde 1498. Mira, en 1498, Savonarola estaba escribiendo sobre la democracia en la República de Florencia, y Cristóbal Colón estaba diciendo tierra de gracia. O sea, que el momento histórico mundial en donde nace nuestra tierra ahora es verdaderamente abominación, ignominia, vejación, violación total de una constitución. Entonces, sinceramente, mira, la MUD cumplió su función, considero yo. No ha podido cumplir ninguna otra promesa. Se le dieron 2 encargos, hasta ahora no los ha realizado. Pienso que los venezolanos tienen totalmente el derecho de organizarse de otra manera. Mira, discúlpame que te diga eso, pero realmente es lo único que puedo sentir en mi corazón como esperanza. No, Blanca, con toda legitimidad tienes el derecho a sentirte así, porque además de eso, aparte de ser una persona libre del mundo, ¿verdad? No eres esclava de nadie,
Además de eso, eres venezolana y eso te da el derecho de decir lo que tú piensas. Y aquí, estemos o no de acuerdo con eso, te lo respetamos y yo personalmente te lo celebro. Porque estoy de acuerdo contigo. Mira, en Venezuela sufrimos lamentablemente de dos dictaduras. Una personificada por los ilegítimos, ¿verdad? Atornillados en Miraflores, y la otra por aquellos atornillados en una oposición unificada, ¿verdad? Y dirigida solo hacia el asunto electoral. O sea, los demás aspectos de la vida nacional no son importantes. Los 200, casi 250.000 muertos que ha habido en Venezuela en 14 años no existen porque nadie habla de ellos. Los más de 200 presos políticos que hay en Venezuela, empezando por Simonovic, que acaba por cuarta vez acaban de solicitar medidas humanitarias que no se las van a otorgar, nadie habla de eso. La oposición venezolana entonces sirve para qué nada más, para organizar elecciones, pero no para defender los derechos civiles, ¿verdad? Y constitucionales de los venezolanos, que no estamos de acuerdo con ese régimen ilegítimo, vendido de talones bajados ante un régimen criminal como el de Cuba. Entonces, la verdad hay que decirla. Aquí habrá quien nos va a llamar antipolíticos. No, para nada. Ah, sí, no, hay radicales, ¿cómo es? Frauduleros. No, nada de eso. Nada de eso. Guacamaya tuerta. Nada de esas payasadas, nada de esas payasadas. Muy por el contrario. Al contrario, nosotros somos firmes creyentes en la política, porque somos seres políticos. Creemos en la política como instrumento para mejorar la vida de la gente, pero no para volver los esclavos, ni para volver los estúpidos, ni para volver los, ¿cómo se llama? A ovejas de nadie, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir en una ceguedad, ¿verdad? Y con los ojos tapados, ¿verdad? Como los monitos, no veo, no escucho, no hablo, para que 3 personas nos hagan la seña de la felicidad, que están contentos con nosotros, porque nosotros no decimos nada. Sabemos que hay un desastre, pero no hablamos, no decimos, no vimos. No, esos tiempos se acabaron. En Venezuela, mientras nosotros no le digamos basta a esas 2 dictaduras, no va a ser posible salir de eso. Hay quienes hablan de asamblea constituyente. Uno de ellos es nuestro queridísimo amigo Diego Arria, ¿verdad? Pero entonces yo me hago una pregunta como persona inteligente, ¿verdad? Que piensa y que analiza. Asamblea Constituyente igual CNE, porque las tiene que organizar CNE. ¿Quién las va a organizar? Entonces no es meterse en la misma espiral de trampa de la cual estamos sufriendo las consecuencias de lo que pasó el 14 de abril. Bueno, yo te diría que no. Si fuera una constituyente que como bien debe basarse en que la constituyan los venezolanos para los venezolanos, con todas las condiciones de procesos de firma y etcétera, que nos lleve a exigir que las condiciones nuestras son a mano, son todas las listas que nosotros ya sabemos que se va a hacer. Porque el proceso de la constituyente en manos de personas opositoras como Diego Arria y otros tantos más que tenemos en este momento trabajando estas cosas, está claramente el embudo abierto a la sociedad venezolana, al venezolano que quiere decir no aguanto más. Y muy posiblemente pues nosotros seremos los que vamos a dar esa oportunidad. Queremos. Okay. Pero para Teresa, muy bien, déjame ser aquí el abogado del diablo. Ajá. Muy bien. Nosotros vamos a organizar una asamblea constituyente, ¿verdad? Que yo me entusiasmo, pues me voy a anotar ahí. Yo voy a firmar, yo firmo, ¿verdad? En Venezuela hay una ley electoral. Ningún proceso electoral en Venezuela puede ser posible sin la participación y organizado por el CNE. Ahí está la ley, ahí está la ley electoral. La asamblea constituyente, una vez constituida y electa, ¿verdad? Cesa en sus funciones a todos los poderes públicos, pero no antes. Cuando usted recoge todas las firmas necesarias para convocar la asamblea constituyente, usted tiene que hacer unas elecciones de los miembros de esa asamblea constituyente. Le voy a recordar algo. Cuando la asamblea constituyente del año 2000, el señor Menéndez
organizó una patraña llamada Quino Electoral y nos metieron con 5 votos el 90% de esos chavistas, que fueron los que hicieron esa constitución de que hoy ellos se la pasan por el arco del triunfo. Entonces vea bien usted esto. La razón principal por la cual yo digo esto es porque a mí me parece, y en mi opinión personal, ¿verdad? Y sin ánimo de discutir con nadie de la manera incorrecta, sino de poner los puntos sobre la I y poner las cosas donde van. El tiempo electoral en Venezuela, en mi opinión, se agotó, se acabó, se finó, caput. Porque nos ha demostrado que ese camino solamente ha servido para ayudar a atornillar a este régimen que hoy está más poderoso que nunca. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y que la única salida que yo le veo posible, lamentablemente, es la rebelión civil en cuanto y en tanto a invocar el artículo 350, que solamente tiene vigencia con la gente en la calle. No dos tontos diciendo que vamos al 350, sino con la gente en la calle, con la gente pacífica y organizadamente en la calle. Ahora, si el régimen se atreve a masacrar a esa gente que está en la calle reclamando legítimamente, bueno, ahí está la comunidad internacional. Le vamos a ver si la comunidad internacional hacía para algo. Ese es el camino que yo le veo. Bueno, realmente que la situación es delicada. Yo considero que la idea de la constituyente, como la había propuesto Diego en su programa, y de hecho él no firmó ciertos acuerdos con los MUD, es interesante, pero en estos momentos hay que, como quien dice, está allí. Es interesante, es una posibilidad. En un sistema totalmente castrocomunista probablemente no es viable y debe estar un poco aguantada por lo que dice Silfredo, de que ellos con el 1% de votos llenan el 99% de cualquier institución, y eso lo sabemos. Y justamente estabas hablando, Silfredo, de ética, y pasamos a otra. Espérate un momentico, Blanca, un segundito, que yo quiero que la doctora me responda eso que le dije, porque eso es una pregunta grande, pero era una pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de un tema, por ejemplo, como la constituyente, que puede ser que ciertamente se marque dentro del CNE porque las leyes que tenemos que las rigen, ¿verdad? Pero también nosotros creemos en cuando hablamos de constituyente, porque no dejas de tener razón cuando entonces buscamos otras vías, como el artículo 350, etcétera. Pero hablando de constituyente, como también acotaba la autora Briceño, es entonces decir que si la propone gente seria, responsable, que abre el compás a todos los venezolanos a escoger, no solamente de un sí o un no, porque esa fue la constituyente que nos plantearon. Nosotros plantearíamos una constituyente con unas variables que permiten al venezolano razonar sobre los temas que va a tomar en cuenta para tomar una decisión de constituyente. Ok, pero mira. Tengo unas notas sobre eso, que en este momento no las tengo a mano, pero no sería planificar una constituyente de sí o no, sino planificar una constituyente en todos tocando los 3 niveles de poderes que tenemos, judicial, jurídico, y para que la gente pueda... ¿Ah? Tenemos 5 poderes. Bueno, ahora, pero estábamos tratando de que se aclare un poquito el tema de la constituyente para que nos escucha. No es que esté pensando que estamos proponiendo una sola vía, porque ya Silfredo tocó el otro punto, el 350 también, pero cuando la constituyente se propone otros puntos específicos y donde el venezolano va a exponer sus condiciones electorales, ¿verdad? Que es lo que estábamos luchando, si ustedes bien recuerdan, antes de que la MUD se lanzara sin ninguna condiciones, pues nosotros las propondríamos para que entonces se supiera
que tienes unas condiciones y que solo bajo esas condiciones, con tantos miles de millones de firmas, son las que nosotros vamos a resolver. Pero lamentablemente, María Teresa, déjame decirte algo. La única forma que la oposición venezolana empoderada del pueblo opositor, no estoy hablando de la oposición oficial, sino el pueblo opositor rebelado y cansado firmando para convocar una constituyente. Okay. Tú agarras y le exiges condiciones al CNE. La única forma que el CNE te va a dar condiciones a ti es sacando a todo el mundo para la calle y diciéndole a la gente, bueno, de aquí no nos vamos hasta que haya condiciones. Pero sin condiciones no puede haber constituyente, porque la constituyente supone una elección de constituyentistas que va a ocupar curules para escribir esa nueva constitución. Y luego que esa constitución esté hecha, habrá otro proceso electoral para refrendarla, que ese es el cual tú te referías, que sí o no. O sea, el proceso constituyente tiene dos procesos electorales. El primero para elegir los miembros de la constituyente y el segundo para refrendarlo. Yo te voy a decir algo. Sin condiciones electorales, constituyente es igual a que los chavistas ganen todos los curules ahí. Eso es inevitable, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por eso dije anteriormente que la única vía seria, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando llegue un dirigente opositor serio, con ética, ese tema tan interesante que Blanca nos habla ahorita, ¿verdad? Será el día en que la gente se entusiasmará y dirá, bueno, este tipo es serio. Pero, y de verdad, te lo digo de corazón, yo he sido uno de los más aférrimos defensores de Capriles. Pero todo tiene su final. No. Nada dura para siempre. Nada dura para siempre, porque uno es bueno hasta que es bueno. Mire, usted vive 90 años, usted nunca le ha hecho daño a nadie. El día que usted mató a alguien, ese día usted es asesino, se haya vivido 90 años de la vida más santa del mundo. Entonces, el candidato Capriles, mientras estuvo diciéndonos las cosas que queríamos escuchar, ¿verdad? Por un tiempo, como decía Bob Marley, you can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces nosotros ya llegamos al punto, por lo menos yo, de que ya yo no creo en pajaritos preñados. Entonces, aquí lo que hace falta es acciones contundentes que vayan en dirección a la liberación de Venezuela. Y la única forma que yo veo viable, correcta y que vaya hacia el camino de la liberación de Venezuela y que nos vuelva a otorgar la paz es honestamente y sinceramente, ¿verdad? Y sin ánimo aquí de mandar a nadie que se vaya a dejar matar, es la gente en la calle y la desobediencia pacífica y civil. De otra forma, yo no veo cómo. Yo no veo. Blanca. Bueno, realmente la situación amerita no solamente mucha meditación, necesita la intuición del político, que el político no es, como nos decía el profesor Juan, profesión y tal, políticos somos todos, porque desde Aristóteles al día de hoy el hombre es un animal político. Es aquella persona que tendrá la capacidad de llegar al corazón sin, y vamos a la otra palabra que yo quería pronunciar, que es la palabra engaño. Vamos de ética hacia engaño. Entonces, justamente, ¿no? Porque ya la situación con ese insulto de hoy realmente es un imposible no empezar a decir ciertas cosas. Les recomiendo a todos los radionex oyentes que busquen el artículo de Eric Ekvall, que se escribe Eric con la C nada más y Ekvall con una K y después Val como si fuera Valle sin la E. El camino del engaño. Y esto sucede justamente, Wilfredo, en una reunión con el grupo de La Colina,
que ya sabemos que es hipócrita y colaboracionista, y es el único equipo técnico que tienen los MUD. Entonces, verdaderamente se oye mucho el ruido de ustedes escribiendo, quiero decir. En esta situación se presentó un médico, el doctor Zambrano. Este doctor Zambrano pone unas preguntas porque es una persona que se ha interesado muchísimo en la situación, porque obviamente él querrá vivir una vida normal, una vida que le promete calidad de vida, que le promete futuro para él, sus hijos, sus familiares, a sus abuelos, todo lo que él tiene, y que sabe que el país tendría capacidad de poder dar si estuviéramos viviendo en una condición de democracia. Pues él hace varias preguntas y allí lo ofenden. No solamente lo ofenden, Sigfredo, sino que le bloquean todo el Twitter y le sacan todos los amigos y le sacan todo. Y la pregunta única ofensiva que le pudieron hacer entre las tantas fue decirle, porque usted viene con el mensaje de Ludwig, a usted lo mandó Ludwig Moreno, el doctor Ludwig Moreno, que hemos entrevistado varias veces en Caminos de Libertad, y que fue uno de los ponentes en Puerto Rico en el primer foro de la verdad de Venezuela. Bueno, a todas estas, Eric Ekwall estaba allí y se da cuenta de la situación, escribe este artículo y pone una nota que dice: Sir Walter Scott, famoso poeta escocés del siglo XIX, escribió: qué intrincada red tejemos cuando escogemos el camino del engaño, porque realmente la carta va dirigida a Roberto Picón, uno de estos expertos, y verdaderamente Eric desmantela nuevamente la situación sobre el tema fraude. Por ejemplo, le dicen: tú niegas sistemática y airadamente la posibilidad de que hubiese fraude en esas elecciones. Sin embargo, ha sido demostrado, etcétera, etcétera. Y así va llevando el análisis, en donde se analiza con muchísima claridad el engaño, Wilfredo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos a través de Caminos de Libertad? ¿Y qué será seguramente uno de los elementos que nos llevará a nuevamente liberarnos, no solo de una dictadura, sino liberarnos de un colonialismo, de un neocolonialismo? Pues serán las verdades sobre los Césares, porque tú hablaste de dos poderes y vamos a llamarlos César I y César II, como en el Imperio Romano, pero en el Imperio Romano esos Césares generaron catacumbas, y los que vivían en esas catacumbas, cuando pudieron emerger con la verdad, llevaron el cristianismo y por lo tanto los derechos humanos y por lo tanto la igualdad entre los seres humanos en un concepto distinto por ser criaturas de Dios, y a los cristianos que somos hijos de Dios. Bueno, Silfredo. Así mismo, fíjate, Blanca, es tan importante lo que estás hablando, que leyendo me llamó mucho la atención lo que la señora Ortiz, o no sé, la persona que llamó último. Ortiz creo que era. Ok, fíjate, ella nos había revelado, como la gente está por allá en Caracas, que este señor se autodefine como perro colombiano, ¿verdad? Tú sabes que bíblicamente eso de perro tiene una connotación bien fuerte, porque el perro es el único animal que hace las cosas que no hacen otros animales, que no quiero mencionar ahora aquí, pero además se devuelve y come su mismo vómito, porque vuelve no sé, es un animal bien complejo. Ajá, entonces este tipo, hay una, ¿cómo se llama? Un artículo muy interesante en WordPress que dice que Nicolás Maduro se autodefine perro colombiano. Yo lo busqué cuando escuché a la señora que llamó. Dice: emerge a la vida el entredicho sobre el antes, durante y después de su juramentación.
Y fíjate la frase que dice aquí: una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Así es como inicia ese artículo. Mira qué interesante, de Alfred Adler, de 1870 a 1937. Como bien está exponiendo la autora Briceño, gente llena de valores absolutos, de valores que no volteaban a la gente, sino para la integridad, para mantener una sociedad cívica, una sociedad democrática. Esta gente ha llegado al colmo de la mentira constante, y padre de mentiras es Satanás, nada más. O sea, que están verdaderamente fuera de toda capacidad de decir que pueden gobernar un país en honestidad y con criterio. Blanca. Bueno, yo quiero agregar a la palabra engaño, Wilfredo, respecto al señor que los colombianos demócratas llaman Santos Iscariote. El señor Santos Iscariote, en realidad, hubo un periodista de investigación que recientemente publicó un artículo impactante sobre la verdad de esa familia, sus nexos profundos con el comunismo. Cuba y con el comunismo. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad el embajador de la dignidad va a quedarse callado? Vamos a ver cómo se casa esa situación, digamos, esa prueba de fuerza por la legalidad, por la verdad, por una constitucionalidad. Ellos consideran que ellos tienen demasiada fuerza y que son omnipotentes y que los Castro son eternos, porque de hecho en estos días me tropecé con una persona que, comentándome de Venezuela, me dice, bueno, pero ese señor no se va a morir nunca, me dice, porque ese tiene un pacto con el diablo. Le digo, bueno, tendremos que verlo. Dios nos dé vida para poder saber cómo será. Pero sinceramente, la cantidad de muerte que ha generado ha sido infinita. ¿Y quién le garantiza a Maduro que estos Castro no le van a hacer la mismita jugada que le hicieron al sepulto? Bueno, pero en definitiva, mira, hay tres cosas que es muy difícil ocultar: el dinero, una borrachera y la verdad. Esas son tres cosas que usted tiene que ser demasiado bueno para poderlo ocultar. O sea, cómo estos señores van a hacer, ¿verdad? No en 2 días, en 3, en 5. A la larga, esto es un asunto de tiempo. Esto no es un asunto de más nada. Esto es un asunto de tiempo y valor. Por eso es tan importante el tema ético en Venezuela. El tema de que alguien comience a hablar de ese tema tan importante. Porque mientras nosotros no tengamos valores éticos en Venezuela, como ciudadanos, jamás vamos a poder salir de esta ignominia. Yo le voy a dar el mejor manual de ética del planeta Tierra. Se llama la Biblia. Yo invito a todos los venezolanos que en la casa de cualquier venezolano seguro hay una Biblia. Porque hay un cristiano en cada sitio del mundo. En cada huequito hay un cristiano escondido por ahí. Ahí hay uno que tiene una Biblia chiquitica, un Nuevo Testamento, eso chiquitico, cualquier cosita de eso. Ustedes se la leen y créame que los valores éticos que hay allí son tan fáciles de aprender, ¿verdad? Porque son naturales, o sea, son naturales del ser humano, que nosotros tenemos que rescatar. No va a haber posibilidad de resolver ninguno de estos problemas si nosotros no entendemos que por ahí es el camino. Por ahí. El mejor libro, la mejor guía de política del mundo, ahí está. Cómo resolver los conflictos de cualquier tipo, ahí está. Cómo desprenderse de cualquier dictadura y cualquier sistema esclavista, ahí está. ¿Usted quiere ver cómo se desprende usted de un sistema de esclavos? Usted quiere dejar de ser esclavo, léase a Moisés, léase Éxodo, y verá usted como un hombre insignificante, un pastor de ovejas, se convierte en el libertador de un pueblo, pues eso sí, de la mano de Dios, no de la mano de Fidel Castro, ni de Santos, ni de otro hombre,
porque maldito el hombre que cree en el hombre. El punto es que nosotros tenemos que entender que si nosotros no tenemos fe, esperanza, ¿verdad?, en Dios y valor para defender como hombre lo que hoy estamos llorando como niñas por no tener el valor y los pantalones de pararnos firmes ante estos señores que en 12 años, en 14 años, podríamos haberlo sacado 1.000.000 de veces si realmente tuviésemos gente, ¿verdad?, que no nos estorbara y que no nos estuviera todos los días engañando, tratando de llevarnos por un sendero que obviamente nos va a llevar siempre al mismo llegadero. Mira, vea usted, nos meten por aquí, nos meten por acá, caemos ahí. Nos meten por allá arriba, no. Nos meten por debajo de la tierra, por allá. Nos hacen cruzar el mar completo nadando y cuando llegamos a la orilla, oye, pero entonces, o sea, esto es Roma, todos los caminos conducen a Roma. O sea, nosotros tenemos que entender que lamentablemente ese es el camino. Si nos quiere llamar para que participe con nosotros, desde Venezuela lo puede hacer a través del 0212-210-5087, al 0212-210-5087, o si está en los Estados Unidos o en el exterior, lo puede hacer a través del 1786-467-8213, 1786-467-8213. Bueno, fíjate que bien importante lo que estás diciendo, porque realmente es así. En Venezuela hay un filósofo, él es economista y después se dedicó a la filosofía, escribe, no sé si sigue escribiendo, yo de todas maneras sigo sus artículos, que es el profesor Emeterio Gómez, que justamente está tratando este tema. Y el quinto eje de un proyecto país que está explicando Luis Manuel Aguana, que también lo conocen ustedes, nuestros radionexo oyentes, porque por acá lo hemos entrevistado, es justamente el tema, el eje ética-confianza. Por lo tanto, señores, sí hay venezolanos haciendo, escribiendo, pensando y sobre todo, como un buen radical, 2 puntos. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Esa es la mejor definición de una persona a la cual le dan el calificativo de radical, que quiere decir de raíz, que va a la profundidad. Por lo tanto, existen estas personas, teóricos de la nueva democracia del siglo XXI, como el doctor Teodulo López Meléndez, a quien tendremos el gusto con quien dialogaremos el 8 de agosto, y así sucesivamente busquemos esa gente. El doctor Jesús Petit da Costa, ex Contralor de la República, también está poniendo posiciones muy firmes y en verdad coincide con nuestras posiciones, o nosotros con él y él con nosotros, es decir, remando en la misma dirección. Bueno, los MUD fueron asignados para la tal tarea en el tal año, se les dio la prórroga y hasta ahí, señores, porque verdaderamente nos vamos a ir dedicando a decir estas cosas que están diciendo otros. Ahí están todos los teóricos del fraude y ahí está, por favor, consigan la carta que le escribe Eric Ekvall a Roberto Picón, donde la palabra engaño está en el título del artículo para, vamos a decir, desvanar ese engaño, deshacerlo, ponerlo sobre la mesa, y a esa palabra va asociada una bien fea que caracteriza a Belice, punto por sobre todas las cosas, y es la cobardía, amigos míos. En verdad, estos son momentos en que la patria necesita que tengamos a Dios por delante y Dios y el Espíritu Santo nos llenen de fuerza y de coraje
porque es una obligación defender nuestra nación. Es una obligación profunda porque lo dice Salomón. Tú tienes, y el rey David, tienes que dejarle a tus hijos más de lo que tú conseguiste en tu vida. Es una obligación. Ahí está el libro de Nehemías, cómo se reconstruyó el muro nuevamente de Jerusalén. ¿Cómo fue que Elías le dijo al rey Acab, no soy yo el que perturba la paz de tu pueblo, eres tú? Y eso decimos nosotros desde acá, desde Caminos de Libertad, desde Airesben, desde Foro Siglo XXI Italia. Eres tú, porque ya hemos aclarado en otras ocasiones que estamos divididos en 3 toletes. Él, el eterno don Fulgencio, candidato ad eternum de la presidencia. Ellos, todos los traidores, los conchupantes, los que negocian, los que tienen millones por debajo de la mesa. Nosotros los que estamos con el Señor y los que no están y llegarán con el Señor, pero estamos con nuestro país, con nuestra tierra, con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque todos, y nuestros ancianos, porque todos tenemos derecho a la buena calidad de vida, que las riquezas que puso Dios en esa tierra de gracia es nuestra. Amén. Bueno, estamos de acuerdo totalmente, porque estamos rescatando también con ellos una cosmovisión de vida que nos lleva a cambiar la vida toda en su integridad, a ser verticales, a ser honestos, porque esos son los valores que tenemos que rescatar, porque todo en este momento has traído una palabra verdaderamente de analizar, es engaño, es mentira. Y fíjate si Sigfredo tenía tanta razón en exaltar el libro de la Biblia, que aquí cuando tú la hables, por cierto que le podemos decir a los radionexos escucha que cuando tú pones una palabrita en Google referente a, y pones la Biblia al lado referente a algo que quieres conocer, enseguida te sale todo. Por ejemplo, aquí explica que cuando el mismo Señor utilizaba la palabra perro, por ejemplo, es porque lo hacía para distinguir que esta gente no distinguía lo santo de lo impuro, la verdad de la mentira. Es una persona despreciable, y si él mismo se llama así, él mismo se califica, es porque de la abundancia de su corazón habla la boca, porque esa también es otra gran verdad bíblica. Nadie puede hablar una cosa que no siente, que no tiene por dentro. Y por eso es que Dios nos dará la victoria, porque ciertamente estamos confiando en una cosmovisión que integra un movimiento y una sociedad que va a cambiar todos los procesos de engaño que estamos viviendo hasta hoy. La verdad que ha sido muy interesante este programa, yo los felicito. Estoy muy contenta, me da muchos ánimos para continuar adelante con Airesben y seguiremos trabajando. ¿Qué dice Sigfredo? Seguiremos en esto. Cuando Blanca decía muy acertadamente lo que decía acerca de que el país está dividido en 3 toletes, hablaba del tolete ese conchupante, que es el que nos interesa a nosotros, porque ya el otro lo conocemos. El del que nos tenemos que deshacer ahora es de del medio, porque lamentablemente es un obstáculo que nos impide llegar al éxito. Porque la razón de la MUD tiene una... Mira, vean bien, esto no lo he escuchado yo por allí, ahorita diciendo esto escuchando esto que estaba diciendo Blanca, me puso a pensar. Entonces, analicemos una cosa. ¿Cuál es la razón de la MUD? Ustedes me podrían responder, algunos de ustedes, cuál es la razón principal en 2 palabras de la MUD. Bueno, se suponía que era una unidad donde convergía la sociedad civil y todos los partidos políticos y formulábamos un programa de gobierno, porque a la sociedad civil se nos acusó inclusive de que nos habíamos descuidado de nada más que resolviendo nuestros negocios, de cómo iba la política del país. Eso fue lo que yo personalmente compré. Bueno, yo te doy... Blanquita. Sí, María Teresa, termina María Teresa. Yo digo, la MUD
tenía que sacar un candidato a la presidencia. Exactamente, elecciones. Un trabajito Elecciones. fundamental. Es uno solo, es elecciones, señores. Organizar elecciones. Entonces, saquemos la cuenta. Si en Venezuela las elecciones no eligen a nadie, porque ahí están los ejemplos. En la Asamblea Nacional sacamos más votos, tenemos menos diputados. Ganó Ledesma la alcaldía mayor, nos pusieron encima, le pusieron a una tipa ilegítima ahí, se la pusieron a debe, le quitaron todos los recursos, lo dejaron sin mandato. Es un caparazón vacío. Y ahora les van a poner las comunas. Mardo ganó un curul y vino Cabello, le dio la gana y lo destituyó, violándose todas las leyes y todos los estatutos y todas las normativas que rigen la ley de la Asamblea Nacional o como sea que se llame esa cosa. Entonces, la MUD, lamentablemente, a este punto ya dejó la razón principal ya no existe, porque elecciones no eligen en Venezuela. Entonces, ¿por qué la MUD se empeña cada vez que sale alguien? Mira, cada vez que crece una gramita pequeñita de alguien que quiere hacer las cosas correctamente, vienen ellos con un producto de esos monte y de una vez se murió. Le caen encima como que si fuese, ¿verdad? Eso que decía María Teresa, ¿verdad? El único sentido que tiene la verdad, la mentira, es esconder la verdad, ¿verdad? Porque si la verdad no fuese contundente, no habría miedo de esconderla, pues la verdad está allí. Entonces, yo no voy a acusar a nadie de que tenga millones o no, porque la verdad que no me consta. Aunque a este punto de la vida, yo no meto la mano por nadie de esos señores. Por nadie. De verdad que no. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, la sociedad civil, nos tenemos que empezar a organizar de otra manera, porque va a ser la única forma que vamos a poder salir de esto. Hay que buscar a esos otros líderes. Los líderes saldrán. Y bueno, mira, mata hierba ese no tienen tanto ellos, porque eso se les va a acabar, ese productico se les va a acabar. Y ese productico se les va a acabar. Ajá. Te digo que subrayo solo eso, el primer foro no lo pudieron acabar. Okay. No, y mira, y surgirán iniciativas y surgirá gente que en verdad tiene la capacidad y sobre todo la honestidad para poder llevar adelante una empresa tan grande como es la liberación de este país, de Venezuela. Le voy a decir algo a todos aquellos que todos los días hablan de paz y de no violencia y de esto. Mira, le voy a decir algo. La libertad de Venezuela de mano del yugo español no se pudo resolver hablando, sentado en una mesa y tomando café. Se tuvo que resolver con plomo. Lamentablemente, así es. A nosotros este amor y esta paz y estas manitos blancas y este amor por el mundo y tal nos ha costado 250.000 hermanos muertos. ¿Y qué tenemos? Nada. Tenemos un país que ya no existe. Eso es lo que tenemos. Así mismo es. ¿Y cuál fue el costo también de salvar la humanidad? ¿Cuál fue el costo? La sangre real de Jesucristo. ¿Sí? La sangre de un Dios tan maravilloso. Y fue derramando su sangre para poder salvar la humanidad. Ni más ni menos. Nosotros no estamos llamando aquí a nadie a que se mate, mucho menos. No, a nadie, para nada. Nosotros somos amantes de la paz, nosotros somos cristianos, creemos en el amor y en la paz. Pero también estamos conscientes que el amor y la paz a veces hay que ayudarla con coraje, con valentía, con determinación, con amor por lo que uno crece, por lo que uno cree, y sobre todo yendo siempre de la mano de Dios, porque no hay otra forma y no hay otra. Como decimos siempre, Wilfredo, la más clandestina de todas las acciones, la oración. Y además de la cultura política que nosotros hacemos por acá, necesitamos una cultura de la liberación y de la autoemancipación en donde nuestra conciencia crezca, una conciencia libre con un criterio de pensamiento en donde nadie te viene por un marketing político que pagan millones para que te engañen, tú no te dejas engañar, sino que
El voto decide el futuro tuyo, de tus antepasados y de los postreros. Porque Bueno, si tú estás en el medio, para tu madre y para tu hijo. lamentablemente, como todo lo bueno se acaba, nos acaba de llegar el tiempo en que tenemos que despedirnos. Pero no sin antes desearles a todos un feliz fin de semana, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de reflexionar, ¿verdad? Que tengan la oportunidad, por supuesto, de descansar y que esa reflexión les lleve a el camino correcto y siempre de la mano de Dios. Mientras tanto, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, donde estaremos aquí en este espacio, en esta radio, que Dios la bendiga, se llama Radio Next, la voz de la libertad, y en este programa Camino de Libertad, donde estaremos diciendo la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad Nos hará libres. Dios me los bendiga, feliz fin de semana, cuídense, chao. Let's get ready to rumble. Hola mis amigos, soy Broderick Serpa y quiero invitarlos a que me acompañen a una conversación de deporte como se debe, entre amigos y con los expertos. Oscar Huete, Carlos Guillén y Gustavo Méndez, como si estuviéramos en la sala de tu casa, en Todo Deportes, un programa interactivo que te cuenta lo último del deporte mundial y que te permite que lo comentes con nosotros cada sábado a las 2 de la tarde por Radio Next, la voz de la libertad. Bueno, les habla Dani Pérez, los invito a escuchar Todo Deporte. ¿Qué tal, amables amigos? Su servidor Jaime Jarrín, voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles, recomendándoles que escuchen siempre Todo Deportes. Hola, les habla Jorge Cantú de los Florida Marlins. Los invito a escuchar Todo Deportes. Hola, le habla Hanley Ramírez de los Florida Marlins. Los invitamos a escuchar Todo Deporte. Hola, soy Aníbal Sánchez de los Florida Marlins.